Espectro plateado capítulo 6. Una voz reconfortante. Weiss cerró de golpe su libro, lo que provocó un fuerte ruido que resonó en la biblioteca vacía. Hizo una mueca ante el sonido, sabiendo que los estudiantes que alquilaban la biblioteca a su padre no apreciarían la distracción. ¿Estás bien, Weiss? Le preguntó Ruby, con los ojos llenos de preocupación por su amiga. La única respuesta de Weiss fue golpearse la frente contra la mesa, lo que hizo que las torres de libros se tambalearan y cayeran. No, Ruby, no estoy bien. Hemos estado buscando durante tanto tiempo y no hemos encontrado ni la más mínima pista sobre qué hacer con tu maldición. He leído tantos libros, cada uno lleno de las mismas tonterías sin sentido que los demás. La situación se ha vuelto tan mala que he llegado a asociar el abrir un libro con una sensación aplastante de decepción. No estoy bien en absoluto, espetó, haciendo que el fantasma de la capa se encogiera. Habían estado en esto durante varios meses, pasando incontables tardes estudiando en la biblioteca, metiendo libros a escondidas en su habitación para estudiar aún más antes de acostarse. Sin embargo, no pudieron encontrar nada que los ayudara a alcanzar su objetivo, y eso la frustraba enormemente. Sin embargo, pensó para sí misma, eso no me da derecho a gritarle a Ruby. Ella solo estaba siendo una buena amiga. Y era una muy buena amiga. Las dos formaban una extraña pareja, teniendo en cuenta que Ruby había llevado una vida sencilla y feliz y Weiss había tenido una educación fría, desinteresada y noble. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, las dos trabajaban bien juntas. El alegre optimismo de Ruby y su energía ilimitada se contagiaron a Weiss, cuya naturaleza estudiosa hizo que Ruby quisiera esforzarse más en sus estudios para no frenar a Weiss. Te pido disculpas, Ruby. Gritarte así estuvo fuera de lugar. Solo estabas tratando de ayudar, se disculpó con una suave sonrisa que Ruby le devolvió. Fuera de sus estudios, hablaban regularmente cuando estaban solos. Weiss escuchó historias sobre la vida de Ruby en Patch, se enteró de que su tío Crow una vez se había roto la mano al intentar golpear a un Grimm, descubrió que el color favorito de su padre era el marrón claro y que Jan siempre había querido tener la oportunidad de arrojar a alguien por una ventana. A su vez, Weiss le explicó las complejidades de la política adlesiana. Le contó historias de las 4 grandes familias nobles de Atlas, como los Schnees, los Marigolds, los Poledinas y los Soleils. Le explicó cómo su familia se enriqueció rápidamente después de que su padre heredara el apellido deshonrado de un matrimonio arreglado. Le explicó la corrupción desenfrenada en la clase gobernante, las fallas en su división del poder y su atroz uso de la esclavitud de los faunos. Atlas era la única nación en Remnant que permitía abiertamente que los faunos fueran mantenidos como esclavos, y eso se debía en gran medida a su padre. Las dos chicas hablaban hasta altas horas de la noche y aprendían todo lo que podían una de la otra. Ruby se adaptó a las lecciones de política como pez en el agua. A Weiss le pareció agradable oír hablar de una familia feliz que se preocupaba más por los demás que por la riqueza y el poder. El fantasma se había convertido rápidamente en una parte importante de la vida de Weiss, y eso solo hizo que le doliera más cuando no supo cómo ayudarla. Vamos, Weiss. Mañana vendrá a la biblioteca, así que ¿por qué no vas a pedirle a Klein que te prepare algo de comer? Preguntó. Weiss se rió y negó con la cabeza. Ruby había recordado su nombre. Le había llevado un mes aprender el nombre de su mayordomo y, hasta el día de hoy, a veces le costaba recordarlo. Cuando lo había preguntado, simplemente se sentía avergonzada y tartamudeaba sobre lo mucho que tenía que preocuparse como para recordar el nombre de un mayordomo. Está bien. Iré a comer y luego regresaremos a mis aposentos, se rindió al ver que la chica le sonreía. Pero me llevaré esto, terminó, haciendo que Ruby se encogiera en su asiento. Este es un elegante libro encuadernado en cuero negro sin marcas perceptibles. Era su cuaderno personal y contenía varias cosas que había copiado de los diversos tomos antiguos sobre nigromancia que había leído durante los últimos meses. Tomó el libro y se levantó de su asiento. Sin molestarse en volver a colocar los libros en su sitio, salió de la biblioteca. Había informado tanto al bibliotecario jefe como a su padre que utilizaría la mesa del rincón de la parte trasera de la biblioteca para realizar estudios avanzados. Su padre la aplaudió por su dedicación a su trabajo y el bibliotecario se limitó a quejarse y, a regañadientes, aceptó no mover los libros de la mesa. La parte de los estudios avanzados era ciertamente cierta. Aprender un tipo de magia de un libro era mucho más difícil que tener un instructor. No tenía idea de si estaba haciendo bien un hechizo hasta que funcionaba o fallaba, y accidentalmente había creado suficientes ratas zombies para saber que fallar era muy peligroso cuando se trataba de nigromancia.
Al entrar en el patio que se encontraba frente a la finca de Schne, se dirigió hacia donde vio a Klein hablando con otros sirvientes. El jefe de cocina y el mozo de cuadra principal, si no recordaba mal. Al verla, se aclaró la garganta. Disculpen, señores, volveré a resolver esta disputa en un momento, dijo antes de acercarse a Weiss. Señora Schne. ¿Qué puedo hacer por usted? Perdona que te moleste, Klein, pero me preguntaba si podría pedir que me preparen algo pequeño para la cena. Perdí la noción del tiempo mientras estudiaba, le dijo, lo cual técnicamente era la verdad. Ah, me alegra ver que te interesas tanto por aprender, dijo el mayordomo, sonriendo. Por supuesto que puedo hacer que te preparen la cena. Déjame un momento para resolver su discusión y le diré al jefe de cocina que te prepare algo, declaró, haciendo un gesto por encima del hombro. ¿Cuál parece ser el problema? Preguntó Weiss a los dos sirvientes que discutían. Ambos eran sirvientes principales, pero Klein los superaba en rango como mayordomo principal, el encargado de los sirvientes. Por supuesto, Weiss, como heredera, los superaba a todos, por lo que su palabra sería suficiente para resolver esta discusión. Los dos se miraron nerviosos. No habían pasado mucho tiempo con ella debido a la naturaleza de sus trabajos, que requerían menos contacto con los nobles a los que servían, pero sin duda habían oído los rumores sobre que ella era una perra fría y sin corazón que los veía como nada más que objetos. Bueno, verás, Joe, tartamudeó el mozo de cuadra, pero fue interrumpido por el chef. Este bribón ha estado robando manzanas de mi cocina para dárselas a esos estúpidos animales. Gritó, escupiendo mientras hablaba. ¿Tu cocina? Le preguntó, viéndolo cerrar la boca y tartamudear. Se volvió hacia el mozo de cuadra, que se apartó de su mirada. ¿Por qué están? Pensó para sí misma antes de notar una cola de perro que parecía estar tratando de ocultar detrás de su espalda. Era un fauno. Pensó que ella lo iba a acusar por eso. ¿Y bien? ¿Te llevaste las manzanas? Preguntó ella, al ver la confusión en sus ojos. Levantó una ceja y él tartamudeó una respuesta. No. Fue una de mis ayudantes. Ella los llevó a alimentar al corcel de mi señor. Ella vio lo que estaba pasando ahora. Lo estaban culpando porque era un fauno. Qué patético. Bueno, entonces es tu deber castigarla. Haz lo que creas conveniente, pero asegúrate de que sea suficiente para que aprenda la lección. Supongo que debes hacerla limpiar los comederos por sí sola, ofreció como ejemplo, ante lo cual el hombre se quedó boquiabierto, confundido. ¿Acaso este hombre estaba tan acostumbrado a ser maltratado por su familia que no podía entender su razonamiento tan lógico? Supongo. Quiero decir, sí, mi señora. Me pondré a ello enseguida, dijo antes de salir corriendo hacia los establos. Asintiendo para sí misma, Weiss se volvió hacia el chef. ¿Era necesario provocar semejante escena? Una discusión como esta podría empeorar, lo que haría enfadar a mi padre, cosa que nadie quiere, le preguntó al hombre, lo que hizo que se acobardara y se apartara de su mirada enfadada. Podía dejar de tratarla con condescendencia, no daba tanto miedo. No volverá a suceder, Lady Schne. Escuché a Klein mencionar la cena. ¿Quiere que le prepare algo? Preguntó. Sí, se lo agradecería. Gracias, respondió ella, lo que pareció sorprender genuinamente al hombre. Era tan increíble que ella le agradeciera a alguien por hacer algo bueno. Caminó hacia la cocina con Klein y el jefe de cocina, los dos primeros se quedaron en el vestíbulo mientras el segundo se apresuró a entrar en la cocina. No pude evitar notar que has sido mucho más amable con nosotros, los sirvientes, estos últimos meses. Solo deseo que ellos te devuelvan el favor, dijo mientras sacudía su cabeza calva. Sus palabras hicieron que Weiss se detuviera. ¿Había sido más amable estos últimos meses? No podía notar una diferencia en cómo los trataba. Entonces se dio cuenta. Ruby me ha estado afectando más de lo que pensaba, y ese era un pensamiento inquietante. La chica era agradable como amiga, pero Weiss no podía imaginarse siendo tan empalagosa y dulce todo el tiempo. No importa. Pueden decir lo que quieran. Son solo pequeñas palabras inofensivas. Todos los nobles tratan con sirvientes chismosos, explicó, tanto para beneficio de su mayordomo como de su mejor amiga, que la había estado observando en silencio todo el tiempo. De todos modos, no es justo. Por cierto, señora Schne, me pidieron que le recordara que pronto se realizará el baile de su padre. Creo que usted cantará en el evento, le recordó con gentileza, sabiendo que la molestaría, pero sintiéndose obligado a hacerlo debido a su servicio a su padre. Estoy consciente.
He estado practicando mis canciones y espero que a papá le gusten, dijo automáticamente, su respuesta predeterminada cada vez que alguien mencionaba que el baile se realizaría en unos días. Bueno, sé que no debería hacer esto, pero según una de las doncellas, Lord Schnee tiene la intención de informar a varias familias nobles de tu búsqueda de un cónyuge. Esto incluye a la familia Marigold, le dijo con voz conspiradora. Bueno, eso era perfecto. Eso significaba que el heredero de la familia Marigold intentaría cortejarla durante el baile. Ella no podía simplemente despedirlo como a los nobles menores que su padre había estado usando como práctica. El jefe de cocina salió de la cocina con una bandeja en la que había un cuenco de sopa y una taza de té. Ella se estiró para quitársela de las manos, pero Klein se le adelantó. Le indicó con un gesto que se dirigiera al pasillo y comenzaron a caminar hacia su dormitorio. ¿Cómo han ido tus estudios, si se me permite la pregunta? Le preguntó el hombre corpulento, provocando que Wei soltara un suspiro de frustración. No me siento bien. Estoy estancado en un callejón sin salida desde que comencé mi investigación y nada de lo que intento funciona. Empieza a parecer una tarea imposible. Bueno, eso suena muy duro, dijo el mayordomo, poniéndole una mano en el hombro mientras dejaba el té. Pero sé que se necesitaría mucho más que un problema persistente sin una solución obvia para derribarte, le dijo con algo más que un dejo de orgullo en su voz. Las palabras de aliento son agradables, Klein, pero no ayudan a resolver mi problema, dijo Weiss con un dejo de sarcasmo en la voz. Klein se limitó a reírse, con los ojos brillantes de alegría. Por supuesto que no. Ese no es su objetivo. Lo que pretenden es ayudarte a darte cuenta de que siempre habrá gente dispuesta a apoyar tus esfuerzos y que estás tan solo como tú mismo lo estés, explicó con sabiduría. Eso es, realmente profundo, fue todo lo que Weiss pudo decir. Bueno, lo aprendí de mi esposa. Recuerdo que ella decía palabras similares cuando me sentía deprimido porque la niña a la que yo estaba a cargo de atender ya no me invitaba a sus fiestas de té, dijo riéndose. Wei se sintió avergonzada cuando se dio cuenta de que estaba hablando de ella. Wei, sé que tu padre puede ser un hombre duro. No te mentiré. Dudo que ese hombre tenga mucho amor en su corazón por algo que no sea el dinero y el poder. Pero debes saber que siempre estaré de tu lado. Mi lealtad es hacia ti primero. Así que si alguna vez quieres que le ponga algo en la sopa, lo haré con gusto, dijo bromeando. Weiss no pudo evitar reírse al imaginar al hombre alegre riéndose con una expresión malvada en su rostro mientras vertía veneno en la sopa de su padre. El estrés de los últimos 8 meses pareció perder su control sobre ella mientras se reía, el sonido agudo y nítido llenó el frío pasillo con calidez y ruido. Gracias, Klein. Lo necesitaba. Y tendré en cuenta tu oferta, le dijo al mayordomo. Los dos reanudaron su caminata hacia sus aposentos, y cuando llegaron allí ella comenzó a comer rápidamente. Klein se despidió, sus pasos resonaron en el pasillo. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, se giró para mirar a Ruby. Muy bien. Empecemos. Ruby observó a Weiss mientras permanecía de pie con la mano extendida. Frente a ella había un ratón muerto, que Ruby había encontrado en el jardín esa mañana. Weiss comenzó a murmurar para sí misma mientras doblaba los dedos. Una niebla oscura apareció de las yemas de sus dedos y comenzó a flotar hacia el ratón. Las sombras oscuras se curvaron y se retorcieron en su camino hacia el roedor muerto. Weiss tenía los ojos cerrados y concentraba toda su energía mental en la magia oscura que estaba realizando. Una vez le había dicho a Ruby que, debido a la naturaleza compleja de la nigromancia, era casi imposible realizarla solo con glifos. Los glifos solo podían hacer una cosa cuando se creaban, y el proceso de hacer un glifo para despertar y controlar a un zombi era demasiado lento, algo que fácilmente podría llevar un día de trabajo dibujar el glifo. Los glifos solo se usaban para grandes rituales de nigromancia, como resucitar un cementerio entero de muertos vivientes para que obedecieran una orden básica, como atacar. Esa era probablemente la razón por la que la nigromancia era tan temida. Era más fácil usar magia inherente, o la propia destreza mágica. El nivel de control era mucho mayor con esa magia, y era mucho menos lento usar hechizos con magia inherente. La desventaja, por supuesto, era que dependía de sus reservas de magia, que tardaban horas en reponerse, lo que significaba que podía quedarse sin magia. Sin mencionar que los glifos podían ser infinitamente más poderosos que la magia inherente, y algunos podían arrasar la mitad de una montaña.
Si bien Weiss siempre se había destacado en los glifos, era frustrante tener que cambiar su mentalidad y usar magia inherente para practicar la nigromancia, pero siempre se decía a sí misma que era para poder ayudar a su amiga. Aunque fuera completamente contrario al estilo de lucha que había aprendido, estaba dispuesta a soportarlo para ayudar a su amiga. Los oscuros tentáculos se deslizaron por el cuerpo del ratón, lo que le hizo estremecerse y retorcerse. Su cola se agitó violentamente mientras la magia de Weiss sustituía al alma del animal y poseía el cadáver. La criatura se levantó y los miró con ojos rojos brillantes. Chasqueando los dedos, Weiss hizo que el ratón corriera en círculos para probar su control. A continuación, tomó su espada y dibujó un glifo básico en el aire. Necesitaba practicar la división de su atención entre el control de su nigromancia y el uso de otra magia, por lo que había ideado un sistema perfecto. Levantaba al animal, luego dibujaba un glifo y luego, Weiss. ¡Ey! Préstame atención. Gritó Ruby a todo pulmón. Perdió el control y su mano se sacudió de repente, lo que arruinó su glifo. El ratón no muerto se volvió hacia ellos y chilló. Corrió hacia Weiss, lleno de un odio innato hacia los vivos, como lo estaban muchos no muertos. Weiss suspiró antes de levantar su estoque y partir a la criatura en dos. Con su cuerpo demasiado dañado para sobrevivir y la cantidad relativamente pequeña de magia que utilizó para resucitar su cadáver, el ratón murió inmediatamente por segunda vez. Animar cadáveres era un proceso difícil y necesitaba mejorar. Si se distraía mientras intentaba animar un cadáver más grande, no sería tan fácil lidiar con ello. Por eso Weiss le había dicho a Ruby que comenzara a gritarle después de que creara el glifo. Hacerlo simularía la naturaleza frenética de una batalla y ayudaría a preparar a Weiss para el combate. Por supuesto, no estaba aprendiendo nigromancia para usarla en combate, pero aún así era una herramienta útil y sorprendente para tener en su arsenal mágico. Buen trabajo, Weiss. Esta vez tuviste mucho más control con el glifo. La animó Ruby, lo que provocó que Weiss le enviara una pequeña pero agradecida sonrisa. Gracias, Ruby. Aunque el hecho de que nadie más pueda oírte no significa que tengas que gritar tan fuerte como puedas, le dijo con una mirada cómplice. Pero me gusta verte saltar de la sorpresa, bromeó Ruby, haciendo que Weiss pusiera los ojos en blanco. Ahora, ¿qué necesitamos practicar a continuación? Eso es suficiente por esta noche. Ruby, no. Acepté irme de la biblioteca, pero no puedo dormir ahora. Necesito recuperarme. Y lo harás. Pero si te mata un ratón zombie no tendré con quién hablar, así que apreciaría que no rompieras las leyes de la naturaleza mientras estás tan exhausto que apenas puedes mantenerte en pie. Estoy bien, Ruby. Puedo seguir adelante. Pero eso no significa que debas hacerlo. Déjame en paz. No quiero irme a la cama ahora mismo. ¿Se trata del baile, no? Weiss se quedó paralizada, diciéndole a Ruby todo lo que necesitaba saber. Weiss, puedes hablar conmigo. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Contarle a alguien lo que me dices a mí? Ruby, por favor, déjalo caer. No, Weiss. Estos últimos meses te he visto reprimir constantemente tu dolor. Tu familia te pisotea una y otra vez, y siempre lo ignoras. ¿Qué más debo hacer? ¿Decirle a papá lo que siento? Dime cómo te sientes. No hace daño desahogarte, así que ¿por qué no hablas de ello? Weiss le dio la espalda a Ruby. Mis problemas son míos. Por lo tanto, los abordaré por mi cuenta. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me ayudas con mis problemas? ¿No son mis propios problemas? Eso es diferente. ¿Cómo? Porque soy una Schne. No tengo permitido pedir ayuda. Porque si no puedo lidiar con asuntos tan triviales, ¿qué derecho tengo a llamarme noble? Me convertiría en la niña malcriada que todos los sirvientes creen que soy. Weiss despotricó, con el rostro rojo de ira. Weiss, no me llames Weiss. Hay muchísima gente que está en situaciones mucho peores que la mía, tú incluido. Pedir ayuda es patético, gruñó. Las suaves llamas plateadas lamieron el dobladillo de su capa. Weiss, cada uno siente distintos tipos de dolor. Comparar tu sufrimiento con el de otro no cambia el hecho de que es sufrimiento. No cuesta nada pedir ayuda, así que déjame ayudarte, dijo con voz suave y gentil. Weiss respiró profundamente, antes de exhalar el aire lentamente. Está bien. Estoy molesto por este maldito baile. No soporto la idea de que me exhiban como una especie de premio para que otros compitan por él. Odio que mi padre me use como herramienta para manipular a la gente. Weiss, hay más que eso.
He estado observando y sé que hay algo más, dijo Ruby con severidad, insistiendo en que Weiss se desahogara antes de irse a dormir. Weiss la fulminó con la mirada. No quiero tu ayuda, Rose. Pero lo vas a conseguir, Schne, dijo con sarcasmo, pero se arrepintió de inmediato cuando vio que Weiss se estremecía. La noble de cabello blanco dejó su espada en la mesita de noche y se deslizó en su cama. Ruby, no lo entiendes. Ruby sintió que se enojaba, provocando que brillantes llamas plateadas llenaran la habitación de luz. Quizás lo haría si me hablaras. Somos amigos, ¿verdad? Weiss se dio la vuelta para darle la espalda y susurró un suave sí. Entonces, ¿por qué estás tan en contra de decirme qué te pasa? Porque no podrías entender cómo es. ¿Qué estás diciendo, Weiss? Solo háblame. Gruñó Ruby con frustración. Weiss la ignoró y movió un poco las sábanas mientras intentaba ponerse en una posición más cómoda. Su cuerpo se sacudió suavemente mientras luchaba por contener un sollozo. Weiss, soy tu amiga. Me duele verte tan molesta, así que por favor dime qué te pasa, le dijo a la niña, pero solo se quedó en silencio. Trató de caminar hacia el otro lado de la cama, pero Weiss se dio la vuelta cuando lo hizo. Y ella me llama infantil, pensó para sí misma. En lugar de expresar sus pensamientos, Ruby simplemente se sentó en la cama junto a Weiss. Por favor. Eres mi único amigo y quiero ayudarte como tú me has estado ayudando, suplicó. Ruby, estoy celosa, dijo finalmente Weiss, susurrando suavemente. Una cosa era saber que mi familia no me amaba. Otra cosa era tener un estándar con el que compararme. Escuchar sobre tu familia me hace darme cuenta de lo que no tengo. Es infantil. Ruby la miró boquiabierta. Eso no es nada infantil. Es normal querer una familia amorosa. No podría juzgarte por querer eso. No te molestes. No servirá de nada. Las palabras no cambiarán las miradas de disgusto que me da mi madre. No cambiarán la envidia que Whitley siente por mí. No harán que mi padre me vea como algo más que un peón, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Ruby se mordió el labio. Eso no es lo que se supone que deben hacer. ¿Recuerdas lo que dijo Klein? Ruby, eso no importa. Déjame dormir. No. Necesitas escuchar esto. Solo para. Weiss. Está bien que no estés bien. No necesitas mentirte a ti mismo. Weiss simplemente se acurrucó, llevando sus rodillas hacia su pecho. Es normal sentirse molesto por la forma en que te tratan. Es normal sentir celos de lo que otras personas dan por sentado. Es normal querer ser más de lo que los demás quieren que seas. No puedo permitirme el lujo de ser débil. Si voy a heredar el legado de Schne, no debo dejarme vencer por mis propias emociones, declaró, tratando de que Ruby la dejara en paz. Puede que seas una Schne, pero ante todo eres una Weiss. Es más importante que seas tú misma que lo que tu familia quiere que seas. Sé que ni siquiera podría acercarme a entender exactamente cómo es tu vida, pero sé que reprimir tu dolor solo lo empeora. Weiss solo sollozaba suavemente, su pequeño cuerpo temblaba bajo las sábanas mientras Ruby continuaba. Está bien llorar a veces. No necesitas ocultar tu tristeza delante de mí. Weiss siguió llorando, con la respiración agitada mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Ruby estaba derribando las defensas que había estado formando durante toda su vida, y lo estaba haciendo en una sola noche. Weiss, hagamos otro trato, ofreció Ruby, elevando la voz por encima de los sollozos. Weiss se dio la vuelta para mirarla de frente después de oír eso, con el rostro lleno de lágrimas y la confusión evidente en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó, lo que hizo sonreír a Ruby. Prométeme que me harás saber cómo te sientes. No tienes que decírselo a Klein ni a Winter, pero no reprimas tus emociones. Y a cambio, me aseguraré de escucharte, le explicó a la noble sollozante. Weiss bajó la mirada durante unos segundos antes de mirar a Ruby. Solo si me prometes que no me juzgarás por ello, susurró débilmente, apenas capaz de superar su miedo de compartir sus emociones más profundas con otra persona. Ruby se limitó a sonreír con picardía. Sí, como si fuera a juzgarte por estar triste porque tu familia es terrible, bromeó, antes de ponerse seria. Weiss, eres lo único que tengo. Así que no te hagas daño. Si no es por ti, entonces por mí. Weiss quería discutir, pero estaba demasiado agotada emocionalmente para hacerlo. Está bien. Te confiaré mis secretos más profundos y oscuros. Pero no te quejes conmigo si lo hago, Ruby, declaró. Nunca me quejaré. Siempre estaré dispuesta a ayudar a alguien que me importa, afirmó simplemente. Se siente agradable poder sacar estas emociones de mi pecho, admitió para sí misma.
Klein era genial, pero siempre estaba ocupado haciendo algo en la casa. Winter estaba aún menos presente y no era exactamente la mejor persona en la que buscar consuelo. Pero Ruby era tan sincera que Weiss no pudo evitar querer que la ayudara cuando ella se ofreció. La niña se había convertido tan rápidamente en una parte tan importante de su vida que Weiss no pudo evitar preguntarse qué habría sucedido si no se hubiera encontrado con el fantasma. Probablemente se habría vuelto amargada e indiferente, exactamente lo que sus sirvientes creían que era. Se habría convertido en algo como su padre en un esfuerzo por ser diferente a él. Qué suerte había tenido de que esta niña hubiera llegado a su vida y cambiado su destino.